En esta hora venimos delante de tu presencia, Señor, a darte gracias, porque nos permites vivir un día más, porque nos das trabajo, nos das vida, nos das salud, el alimento, provees para nosotros en todas las formas. Te pedimos en esta hora que dispongas nuestro corazón solo para ti. Nosotros hacemos muchas cosas durante el día y vivimos muy distraídos, pero hoy queremos dedicarte esta hora solamente a ti. Te lo pedimos, Señor, humildemente, y te damos infinitas gracias. Por favor, háblanos, redarguye nuestro espíritu y ayúdanos a ser fieles a ti, a fortalecernos cada día más, y a que esta palabra que hoy nos des nos quede sellada en nuestra alma. Te lo pedimos humildemente, Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hoy retomamos desde el versículo 8 del capítulo 1 de Apocalipsis, pero vamos a hacer unas consideraciones especiales hoy. Apocalipsis 1:8. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. La palabra de Apocalipsis sirve para muchísimas cosas, como lo es toda la palabra de Dios. Para una de las cosas que más sirve es para tener una revelación del Señor Jesucristo y en general de la Trinidad. La palabra, a medida que va avanzando en Apocalipsis, nos va mostrando aspectos que de pronto o no habíamos conocido, o habíamos descuidado, o no habíamos considerado. Ese es el caso de este versículo 8. El Señor dice que Él es el principio y el fin, pero continúa el versículo hasta que termina en una palabra que es todopoderoso. Es una palabra que en español usamos frecuentemente junto con el nombre de Dios, pero me atrevería a decir que la hemos repetido tanto que una vez más, cuando la repitamos, no le ponemos el sentido profundo que debe tener. Esa palabra se presenta continuamente en la Biblia en dos formas. En el griego es Pantocrátor y en el hebreo es El Shaddai. Creo que ustedes habrán oído alguna vez el nombre de El Shaddai, y que estoy casi seguro que nunca es el griego, el Pantocrátor. Pantocrátor es una palabra muy descriptiva para cuando se conoce algo de las raíces griegas. Panto o pan es todo, y krator es gobernador. Entonces, en griego sería gobernador de todo. Digo yo que esta palabra no la consideramos suficientemente, porque es muy frecuente en el cristiano promedio que por un lado dice creo en Dios, pero por otro lado duda de que Dios pueda tener control sobre ciertas cosas de su vida. Un caso concreto, cuando tenemos una inminencia de emergencia, bien sea por una enfermedad, por una cuestión económica, lo primero que se viene sobre nosotros, que no debería ser así, es una agonía, una ansiedad, una preocupación. Bueno, digamos que como somos seres humanos, tendría que aceptarse que inicialmente se presentara. Lo que ocurre es que la agonía, la preocupación y la ansiedad se extiende mucho más allá de la cuenta de lo que debería en la vida de la mayoría de los cristianos. ¿Por qué es así? Porque la ansiedad es el reflejo de la inseguridad con respecto al futuro. Cuando yo tengo una idea clara de quién es Dios en mi vida, que es el Dios que gobierna todas las cosas, que es el Dios que tiene control de todas las cosas, que si algo aparentemente malo me ocurre
es porque Dios lo va a llevar para bien, esa ansiedad inicial debe quedar cortada rápidamente. Pero para eso se necesita que yo crea en el Dios Pantocrátor o el Dios El Shaddai. El Shaddai es también una palabra compuesta de dos partículas. El, que quiere decir Dios, y Shaddai, todopoderoso. El todopoderoso es el Dios que te debe acompañar todos los días de tu vida, y diría yo que cada día más, porque cada día estamos un paso más cerca a la salida nuestra de este mundo. Y las preocupaciones del mundo están aumentando, las amenazas del mundo están aumentando. Por tanto, la ansiedad se está incrementando fuertemente a nivel de familias, a nivel de individuos, y no debería ser así si se tiene entendimiento de que Dios es el que tú tienes. Pero te digo que esto es algo que tú tienes que tomar activamente como ejercicio mental. Si dejas pasar este tiempo, esta consideración, vas a continuar pensando en el mismo Dios de siempre, que se parece mucho al Dios de una religión, porque el Dios de la religión es aquel al cual vamos a honrar nosotros con nuestra presencia y a pedirle algo, pero punto, no más. Es un Dios que está sentado en su trono, un poco despreocupado de mis problemas, porque está muy preocupado con problemas mucho más cruciales. Ese es el Dios religioso. Es un Dios exactamente alejado, impersonal, poco íntimo, poco cercano. Por tanto, es un Dios que no transforma tu vida, porque tú no le estás permitiendo que lo haga. Cuando yo hablo de mi Dios Pantocrátor o mi Dios El Shaddai, estoy depositándole a Él todas las circunstancias de mi vida, porque estoy confiando en que Él sabe lo que va a hacer conmigo. El ejercicio de la vida cristiana consiste en crecer cada día en este entendimiento. El estancamiento de la vida cristiana consiste en no querer comprender esta pequeña revelación que hay aquí, pequeña gran revelación, está un poco escondida. Por eso dice en el versículo, soy el alfa y la omega, el principio de todas tus cosas y también el final de todas tus cosas, el que te las da y el que las lleva a glorificación final. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. El crecimiento cristiano, mi hermano, consiste en que tú cada día haces una consideración de un conocimiento nuevo que adquieres, de una revelación que te llega. Hoy te está llegando la del Dios Todopoderoso. Entonces tú la tomas, la desmenuzas, la analizas, la crees y la tomas, la incorporas para tu vida. Incorporarla significa que a partir de este momento tomas la decisión de creer en un Dios que es todo poder, todo gobierno, y por tanto Él es el depositario de todas tus emociones y ansiedades y también de todas tus molestias y necesidades. Isaías 44:6 dice así: así dice el Señor, Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos, yo el primero y yo el postrero, fuera de mí no hay Dios. No hay Redentor, sino el Señor. Un paréntesis aquí es que este versículo de Isaías 44 está, ya lo saben ustedes, en el Antiguo Testamento, y está hablando del Redentor, y está hablando de que Él es el primero y Él es el postrero, está hablando de que es el Señor de los ejércitos, y todos estos títulos se los atribuyó a sí mismo el Señor Jesucristo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Señor Jesucristo está revelado en el Antiguo Testamento, pero los religiosos no lo han visto allá.
La palabra redentor quiere decir salvador, pero de una manera especial. Libertador, sanador por precio. Cuando el Señor se define a sí mismo como el Todopoderoso, es porque está diciendo, yo soy tu redentor. Tu redentor quiere decir, yo soy tu libertador, soy tu salvador y soy tu sanador. ¿Salvador de qué? De todas las cosas. No cometas tú el error de convertir al Señor Jesucristo en el Salvador de la cruz únicamente, el que murió por los pecados, sino que tienes que llevar la figura del Señor Jesucristo a la del Salvador de todos tus días, de todas tus circunstancias. Ese es el Redentor. Redentor es el que salva por precio. ¿Cómo así? El precio que pagó el Redentor es ni más ni menos que su propia vida allá en la cruz. Y esa misma vida es la que le da el poder redentor a su obra en nosotros, porque ya pagó el precio que el diablo exigía. El diablo decía, tú eres culpable, tú no mereces nada, tienes una pérdida de funciones, tienes una incapacidad para aprender o para ejercer. Sí, eso lo dice el diablo. Y lo dice la carne. Y de pronto lo dice la mente, pero Dios no lo dice así. Dios dice, yo soy tu redentor. Hermanos, ¿por qué estoy insistiendo en este punto? Porque he visto a muchos cristianos metidos en cárceles, cárceles emocionales, cárceles de ansiedad, cárceles de depresión, de derrota, de desánimo, cárceles de incapacidad, de minusvalía y hasta de enfermedades que son aumentadas, son físicas, pero son aumentadas por la parte emocional. Cuando el cristiano empieza a entender la clase de Dios que tiene, empieza a salir de todas esas prisiones que tenía y empieza a ver mejoría en muchos aspectos suyos, emocionales, de costumbres autodestructivas y también de incluso enfermedades físicas. Pero si una parte de la carga que tú llevas de enfermedades, que yo llevo de enfermedades, es porque no hemos manejado bien nuestra parte almática o emocional, nos acostumbramos a vivir en ansiedad y por tanto de ahí nacieron muchas afecciones, valga decir una úlcera crónica, gástrica, valga decir problemas endocrinos, valga decir también una hipertensión arterial, no todas. Entonces algunas enfermedades, cuando uno empieza a encontrar la libertad en el Señor Jesucristo, empiezan a mejorar. Créelo. Amén. Eso tienes que colocarlo en tu zona de ejercicio mental. Es una buena práctica cuando uno está trabajando con un computador o con un teléfono, tener organizados los archivos. Cuando empiezan a llegar muchas fotos, saber en qué carpetas se guardan. Lo mismo en el computador, y si no, cuando se va a dar uno cuenta, al cabo de unos meses, tiene un montón de archivos y no sabe por dónde empezar cuando va a buscar algo que necesita. Lo mismo ocurre con la mente. Hay que hacer carpetas de archivos en la mente, y uno que yo sugiero es este. Una carpeta importante es donde yo decido qué voy a hacer con la información que estoy recibiendo. Yo la meto allá. Señor, gracias por esta información, gracias por esta revelación. Ahora la tomo y ¿qué? La boto, la anulo, la menosprecio, o me paro sobre la roca y la pongo en práctica. A ese lo compararé, dice el Señor, a alguien que construyó su casa sobre la roca. Cuando vienen las tempestades, no será sacudido. Zacarías 12:10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito.
Si estaban en sus 5 sentidos y en el espíritu, ustedes entendieron claramente que este versículo se refiere al Señor Jesucristo, al que traspasaron, al que van a llorar como se llora por hijo unigénito. Esta palabra se refiere a los que vean la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero miren hasta dónde puede llegar la ceguera de alguien, incluso de un pueblo completo, que no quiere reconocer al Salvador, y entonces tiene la palabra en el Antiguo Testamento, ya leímos 2, la de Isaías 44:6 hace 2 minutos, y ahora la de Zacarías 12:10, ambas refiriéndose al Redentor Jesucristo, al Salvador. Como ellos están siguiendo la misma línea de los fariseos, muchos judíos no ven al Salvador escrito en sus propias Torá. Y estoy usando ese ejemplo con respeto, pero para traerlo para el mismo sentido de la iglesia cristiana, que a veces se cree mejor que los judíos, pero hacen las mismas cosas. Cierra los ojos y no ve al Salvador, al Redentor, que es el que lo va a liberar y lo va a transformar. Una vida transformada es el resultado de una relación decidida entre aquel que estaba en esclavitud y el Redentor que viene a liberar. Por eso es que Apocalipsis se convierte entonces la revelación de Jesucristo en 2 sentidos. Primero, es el libro que nos empieza a mostrar quién es el Hijo de Dios. Lo conocíamos hasta la mitad, en la cual lo encontrábamos como aquel que se dejó crucificar. Mucho amor y mucha abnegación, pero ahora vamos a ver otra parte de ese Hijo de Dios, que es el Hijo de Dios glorificado en toda la expresión de su poder. Versículo 9 de Apocalipsis 1. Yo, Juan, vuestro hermano y partícipe en la tribulación. La segunda parte, cuando dice esta es la revelación de Jesucristo, nos muestra que ahora el propio Jesucristo va a revelar cosas a aquellos a los cuales Él llama su grey, su manada. O sea, tú y yo. Y entre esos está Juan. Y dice que es participante de la tribulación. ¿Cuál tribulación? Juan estaba a punto de empezar a ver el cumplimiento de la profecía que el Señor le está dando aquí, cuando se inicia la persecución de los emperadores romanos hacia el pueblo cristiano. Sabemos que el libro de Apocalipsis fue escrito hacia el año 90 y pico. Las primeras persecuciones romanas empezaron unos años antes, pero no se masificaron, sino hacia el primer siglo, cuando ya se volvieron masivas, dije antes. Es un poco lo que está pasando hoy. Hay persecución contra el pueblo cristiano, pero no la vemos muy extendida. Son algunos hermanos nuestros que están recibiendo todo tipo de ataques en todas partes del mundo. Eso no es solamente hoy en día en China, en India, en África. Ya estamos viendo la persecución en Estados Unidos y aquí en Colombia está empezando. Es una persecución de tipo administrativo, político. Nos están cerrando las iglesias para que no se predique la palabra de Dios. Mis hermanos, no sabemos cuánto tiempo nos queda de reuniones virtuales. Así que aprovechen, por favor, mientras podamos hacer este tipo de reuniones. Quiero insistirles en la importancia de tener alternativas, porque en cuanto a redes sociales, me explico, las redes más conocidas están empezando a hacer censura. Ya no se puede hablar tranquilamente de ciertas cosas porque inmediatamente están empezando a cerrar cuentas. Entonces, les recomiendo que tengan en sus celulares el Telegram instalado, así que si nos llegan a cerrar Skype,
tenemos que buscar una alternativa que yo ya les había nombrado alguna vez, se llama Jitsi Meet. ¿Por qué esos nombres tan poco conocidos y tan raros? Telegram y Jitsi Meet son aplicaciones de origen libre, open source se llama eso. Entonces son aplicaciones con el objetivo de que no sean censuradas y se pueda lograr la libertad de comunicación. Así que por favor háganme caso. No sabemos cuánto tiempo más podamos seguir comunicándonos por los medios tradicionales. La tribulación está por empezar. En cualquier momento la persecución ya empezó. Pero no tengamos miedo. Sí, no tengamos. Nosotros no debemos tener miedo, por eso estamos aprendiendo. Claro, estamos estudiando del Señor precisamente para saber cómo es que tenemos que enfrentar las amenazas. El miedo implica que yo no conozco el poder del Señor en mi vida. Así que, hermanos, si alguien está sintiendo temor, apresúrese a dejarse impregnar y empapar con las enseñanzas que estamos viendo precisamente de Apocalipsis. Amén. Participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Juan dice eso, vamos hacia el reino de Dios, por tanto tenemos que armarnos de paciencia. Toda la existencia del cristianismo ha habido una persecución tenaz y sangrienta. Al principio fueron los emperadores romanos, en la Edad Media fue la Inquisición y muchos llamados pogroms a lo largo y ancho de toda Europa. De hecho, así fue como nació Estados Unidos de América. Muchos emigrantes de persecuciones, por ejemplo los puritanos, terminaron en Estados Unidos porque en Europa ya no podían vivir. Entonces esto no es nuevo. El que quiere vivir fielmente con el Señor va a sufrir algún tipo de ataque. El diablo no se queda quieto. Entonces tenemos que despojarnos del miedo y más bien inmediatamente buscar cuál es el poder de Dios. Es el que está aquí en la palabra. Estaba en la isla que es llamada Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Por eso, por predicar el evangelio del Señor, estaba preso. Fue desterrado a la isla de Patmos, preso allá. Los otros apóstoles todos murieron, el único que sobrevivió fue Juan, pero encarcelado. Sin embargo, miren lo que dice aquí, versículo 10. Yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Cómo así? A ver, vamos a entender este versículo que es crucial. Juan, todo indica, cuando se dice en el día del Señor, que se refiere al domingo. En otras partes de la Biblia el día del Señor es el día de la venida, pero aquí el Señor no está viniendo, no es su segunda venida. Entonces, lo más probable es que se refiera a lo que en latín se llama Dominus Dei, de donde viene la palabra domingo, o sea, día del Señor. En ese día, Juan dice aquí que estaba en el Espíritu. Quiero que se coloquen esa frase en el corazón. Juan estaba en una especie de éxtasis, un estado espiritual muy particular que le sobreviene a los creyentes, no solamente a Juan. Pablo también lo refiere, y lo refieren cristianos de todas las épocas, cristianos que tienen hambre y sed de Dios. Cuando un cristiano está buscando la presencia de Dios, va al lugar santísimo, allá al sitio de intimidad, y empieza a hablar con Dios sobre la palabra que ha leído, y está queriendo guardar la voluntad de Dios, y ha confesado sus pecados, ese creyente es mirado con agrado por Dios, y él baja y se manifiesta. Entonces la presencia de Dios hace que el creyente entre en un éxtasis, que es una experiencia indescriptible de gozo, de anonadamiento. El creyente está anonadado, oyendo, viendo y sintiendo una cantidad de cosas que en parte entiende, en parte no, pero que lo emocionan profundamente, lo
traspasan profundamente, lo llenan de un gozo, de una alegría, de una plenitud interior que solamente el que ha sentido puede comprender lo que estoy diciendo. Esto es una recompensa para todos los que realmente buscan a Dios. Yo los animo a que crean que esto es posible para cada creyente. Y entonces en ese estado oye una voz que suena tan duro, tan fuerte como una trompeta. Apocalipsis 4:2 nos dice más adelante: al instante vino sobre mí el Espíritu y vi un trono en el cielo y a alguien sentado en el trono. Ahí nuevamente Juan, en ese versículo que vamos a leer más adelante, está nuevamente en el Espíritu. Si para ustedes llegar a una congregación, si oír una palabra de Dios es pesado, es adormilante, nunca van a descubrir cuál es el verdadero sentido de esta experiencia tan indescriptible. El mundo se mata allá tratando de ir a deportes como carreras de vehículos, deportes extremos, fútbol, para tener algo de emoción en su vida. Y al cristiano se le ofrece gratis, se le ofrece un estado de éxtasis. Pero me parece que no son sino unos pocos los que logran entender y captar la importancia de este sentir tan profundo. Juan entonces oye la voz que le dice, empieza la revelación del Señor Jesucristo, y él dice lo mismo que dijo arriba el Dios Todopoderoso: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Escribe. Es una orden que le da el Señor Jesucristo a su siervo. ¿Con qué propósito? Con el hecho de que quede consignada claramente la revelación y no se pierda. Por eso es que en muchas partes se recomienda el tomar apuntes, porque el Señor te va a hablar de muchas maneras. De hecho, casi que en cada predicación de sana doctrina te va a mostrar una revelación, pero si tú no tomas nota de esa revelación, se te va a olvidar después de un tiempo, se va a perder y tú vas a perder una bendición por la sencilla razón de que confías demasiado en tu cerebro. No lo hagas, no confíes demasiado. Pues las cosas que no sean tan de estricta importancia, pues no tomes apuntes, pero las cosas que sean de revelación te van a servir más adelante, incluso de esta otra manera. Cuando tú lees lo que escribiste, una revelación importantísima, tremenda, la lees a los 2 años, te coges la cabeza y dices: wow, el Señor me dijo esto hace un tiempo y yo no lo había captado en esa época, ahora es que lo estoy entendiendo. De hecho, nosotros, como siervos de Dios, aquí estamos empezando a ver que eso está pasando con la palabra de Dios. A raíz de esta pandemia y del encerramiento, el hecho de estudiar la palabra ha sido más fácil, pero estudiarla ha venido acompañado de un derramamiento del Espíritu. El Espíritu Santo está tocando a los siervos de Dios, a los verdaderos hijos de Dios, y les está mostrando muchas cosas. Este es un tiempo muy especial, así que no lo menosprecies. No te metas en esa rutina que es la de asistir y otra vez, y vuelves y repites. Sal de esa rutina y conviértete en alguien que tiene corazón de discípulo, un corazón que se deja enseñar, un corazón que graba sus cosas, las cosas de Dios en su corazón y también en un papel, en un cuaderno especial. Escribe en un libro lo que ves. Como Juan obedeció, hoy tenemos el libro de Apocalipsis. Amén, qué bendición. Tomó apuntes. Yo les garantizo que si Juan hubiera confiado solamente en la memoria, se le habrían olvidado una gran cantidad de detalles.
porque es impresionante la sucesión de detalles que hay aquí en Apocalipsis. Cómo hay que leer y releer este libro para poder llegar a una medio comprensión de las cosas. Y envíalo, le dice el Señor, a las 7 iglesias, ¿sí? Versículo 11 de Apocalipsis 1, que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Estas iglesias fueron seleccionadas especialmente por el Señor Jesucristo. ¿Por qué hago ese comentario? Para que ustedes se pongan a pensar, bueno, ¿y por qué el Señor seleccionó estas iglesias? Son 7. Y ya habíamos visto la vez pasada la importancia del número 7, que significa que ahí está la totalidad, la plenitud. Entonces, si escogió 7 iglesias, es porque el Señor va a mandar un mensaje a todas las iglesias, de todos los tiempos y de todos los lugares. Y dijimos la vez pasada que a todos los creyentes de esas iglesias, porque el mensaje de Apocalipsis es increíblemente, es como si le echaran a uno abono y agua al tiempo. Le sirve para un crecimiento rápido a aquel que lo entiende y a aquel que lo medita. O sea, Apocalipsis tiene una ventaja, muy al contrario de lo que dicen algunos, que produce miedo. Cuando uno lo estudia, saca el miedo, porque lo que muestra Apocalipsis es el poder del Señor Jesucristo y de Dios el Padre en contra del mal. Y su amor para con nosotros los que le creemos. Miedo deben tener los que están allí asistiendo a una iglesia en forma religiosa, que no conocen el poder de Dios. Ellos sí deben tener miedo. ¿Por qué miedo? Porque están viniendo muchas amenazas. Se necesita estar muy ciego y muy sordo para negar que el mundo está oscureciéndose, que hay muchas cosas que están viniendo encima y que esto no parece mejorar. No va a mejorar, va a empeorar. Entonces, la forma como compensamos esa tendencia al miedo que ha venido sobre el mundo es conociendo el poder de nuestro Padre Celestial y de nuestro Redentor y Salvador, el que nos salva, insisto, de todos los problemas, de todas las ansiedades, de todas las cargas, de todas las enfermedades y las circunstancias que nos agobien. Versículo 12. Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Otra vez el número 7. Otra revelación aquí. Los candeleros, vamos a ver que al final de este capítulo simbolizan, lo dice el propio Señor Jesucristo, a las 7 iglesias. ¿Por qué? Porque la iglesia, estoy hablando de la iglesia verdadera del Señor Jesucristo, la iglesia debería dar luz, conocimiento, revelación. Y eso es lo que hace uno cuando no tiene luz eléctrica y va a leer un libro antiguo y coge entonces un candelero y lo coloca junto a lo que va a leer. Adquiere entendimiento, revelación. La iglesia de sana doctrina debe darle luz a los creyentes, entendimiento de quién es su Dios, entendimiento de cuál es la vida que Dios le ha dado al creyente. Versículo 13, y en medio de los 7 candeleros, o sea, en medio de las 7 iglesias, uno semejante al Hijo del Hombre. Ahí está en mi Biblia, con H mayúscula, ambas, Hijo del Hombre. Ustedes recuerdan, ustedes los estudiosos, los que leen tantas veces los evangelios, que el Señor Jesucristo se abrogó para sí mismo el título de Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir eso? Que Él es el Hijo de Dios en su naturaleza divina, pero es Hijo de Hombre en su naturaleza humana. Tienen las dos.
y a él no le costó ningún trabajo decir que él era el hijo del hombre, el hijo de David, el hijo de Isaí, porque él quería que nosotros entendiéramos que él venía a ser como uno de nosotros para que nosotros pudiéramos ser como él. Amén, qué belleza. La mejor forma que yo tengo de enseñarle a un bebé a hacer ciertas cosas, por ejemplo, cómo tirarse del borde de una piscina, es tirándome yo primero. Incluso a un perrito se le puede adiestrar haciéndolo lo mismo. Cuando yo salto un obstáculo, hago que me siga. Esa es la figura. El Señor tomó la figura de Hijo del Hombre para enseñarnos que iba a conocía nuestras debilidades, o sea, tus temores, tus carencias, tus dificultades. Eso incluye lo que todos tenemos en la carne, la pereza, la dificultad para entender la palabra de Dios. Todo eso lo conoce el Señor, pero Él es el redentor de todo eso. Si tú tienes pereza para leer la palabra, habla con el Señor de todo tu corazón y dile: Señor, yo sé que tú sabes, ayúdame en esto, dame la fuerza para leer. Claro, para eso se necesita que tú quieras leerlo, porque Él va a respetar tu libertad. Aquí dice, entonces, en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Aquí se está mostrando muy diferentemente a como lo vimos en la tierra. Aquí está vestido con una vestidura sacerdotal, como sacerdote y rey. Por eso dice, ceñido a la altura del pecho con un cinto de oro. Imagínenselo. Solo los reyes y los que tenían dignidad dentro del reino, los consejeros, los ancianos, se ponían un cinto real, que era de oro. Aquí nos está mostrando: ustedes me han conocido como el Redentor, ahora me van a conocer como el Dios de poder. Daniel 7:13. Vámonos para Daniel. Otro pasaje del Antiguo Testamento que nos va a mostrar nuevamente al Mesías profetizado. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. El anciano de días es llamado así porque se muestra a Daniel en la visión que tuvo él como un ser majestuoso, No viejito. con un cabello largo y blanco, que hacía parecer como si tuviera mucha edad. Pero es que aquí la edad espiritualmente en la Biblia no es un calificativo negativo, sino todo lo contrario. El anciano en la Biblia es una persona de sabiduría, de conocimiento, de dignidad y de poder. El cabello blanco es una muestra de eso que estaba hablando, porque lo vamos a ver aquí en el versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana blanca, como la nieve, correspondiente a la figura del anciano de días de Daniel. Ahora el Hijo se muestra lo mismo que el Padre, porque ellos dos son uno solo, y lo que es el Padre es el Hijo. Amén. El Hijo ahora tiene el cabello blanco, no es como lo vemos en algunos supuestos retratos, algunas supuestas pinturas. Nada que ver. El verdadero Cordero de Dios es muy diferente. Mire, aquí tiene cabello blanco, como lana blanca, por causa de su dignidad sacerdotal y de rey. La próxima vez que ores con el Señor Jesucristo, le ores a Él, considéralo así:
No como a veces le dicen, Chuchito lindo. Oh Diosito. No, dile, Señor Jesucristo. Dile, Señor, porque Él es tu Señor. Siendo tu Señor, murió por ti. Es tan grande su amor que debiendo tú morir por Él, Él muere por ti. Cuando ores, considera ahora su dignidad. Entonces, piensa que Él es el Hijo del Rey, que es el Rey. Su nombre es Dios de dioses y Señor de señores. Es majestad, sabiduría, autoridad y conocimiento, lo que simboliza el cabello blanco. Tenemos que cambiar nosotros también nuestra visión sobre los ancianos y enseñarle a los jóvenes a que tengan una visión diferente sobre los ancianos, porque hoy se les ha metido en la cabeza por cuenta de tantas películas y tantas redes sociales que los ancianos son unos entes decrépitos a los cuales hay que arrinconar por inservibles y por estorbosos, y que todo lo que dice el anciano es algo prehistórico. En la Biblia es todo lo contrario. Lo que dice el anciano debe ser el resultado de la sabiduría. Así que, dependiendo de los años que tú tengas, es un propósito que puedes hacer para tu vida. Óyeme bien, ¿cuántos años te quedan de vida? Proponte vivir para tener una vejez sabia y digna, llegar a ser un anciano sabio, no un anciano molestón, un anciano neurótico, un anciano chocho, como se les dice vulgarmente. Aprovecha la palabra de Dios para que esa te enseñe sabiduría, para que seas eso precisamente, el anciano sabio al que busquen para que le dé consejo a los necesitados, les dé consuelo. Y esa es la figura de Dios. Y sus ojos como llama de fuego. Aquí describe entonces una cualidad del Señor que es su visión penetrante. Nadie puede sostenerle la mirada al Hijo de Dios, porque Él entra por los ojos y llega, escudriña la mente y conoce el alma y el espíritu. Amén. Y a eso vamos a llegar todos un día, no sabemos cuándo. Por eso es que nos preparamos ahora. ¿Cómo nos preparamos? Siendo sinceros, sacando la mentira, sacando la hipocresía, sacando la doblez, sacando las disculpas que no son, las falsas disculpas, sacando esa vida que construimos como cartas de una baraja, ahí medio construidita con babitas, porque todas son falsas. Y llega alguien y le hace así, se cae, ¡prum!, se desploma toda la vida. En cambio, cuando la construimos con la verdad, con la palabra de Dios, con nuestra sinceridad, el Señor ve eso y nos levanta, nos fortalece, nos da la paciencia, nos da la paz que necesitamos, todos los recursos. Versículo 15, y sus pies semejantes al bronce fino, ardientes como en un horno, y su voz como ruido de muchas aguas. Los pies de bronce lo que quieren mostrar es que son más o menos como los ojos. Resplandecen los pies, y con esos pies son los que va a pisar el lagar de la ira de Dios. Con esos pies va a limpiar de pecado el mundo. Por eso el Señor nos llamó, te llamó a ti y a mí. Amén. Para que por su sangre fuéramos limpiados y para que por su Espíritu cada día podamos confesarle nuestros pecados, aquellos que seguimos cometiendo. Y entonces no tengamos temor a esos pies que van a aplastar a los que no creyeron en Dios. Vemos aquí una tremenda diferencia. Es la visión de un ser divino que está lleno de poder y de autoridad. Es un Dios que para el pecador que no se arrepiente es temible, pero para el cristiano que se ha arrepentido
y que ha entregado su vida al Señor, es un Dios de respeto. Hay una diferencia. Entonces, el respeto también puede implicar confianza. Claro, yo tengo confianza con Él, pero sin faltarle nunca al respeto. Teniéndole temor reverente. Reverencia hacia su figura, correcto. Versículo 16. Tenía en su diestra 7 estrellas. 7 estrellas. La palabra estrellas en la Biblia está relacionada con dos cosas básicamente. Con los cuerpos celestes, que no son planetas, o sea, el sol y las estrellas, tal cual, pero también las estrellas son mensajeros de Dios. Pueden ser mensajeros sobrenaturales, como los ángeles, y mensajeros humanos, como los evangelistas, los profetas, los pastores. Mensajeros de Dios porque llevan la palabra de Dios. Entonces, voy a decir algo que va a sonar un poco feo. Un pastor no es un loco que se le antojó y tiene esa manía de abrir la Biblia y entonces quiere meterle la Biblia por la cabeza a todo el que se le atraviesa. No. Un verdadero pastor es alguien que ha tenido un llamado de Dios para que vaya y hable su palabra. Eso implica, esto puede parecer un poco soberbio como lo estoy diciendo, pero es para que tú empieces a entender. Eso implica que cuando un pastor, un evangelista, un profeta o cualquier siervo de Dios que tenga conocimiento de la palabra te hable, tú cuida bien la actitud con la que oyes, porque es Dios el que te está hablando en últimas. Él mandó a un instrumento, es como si hubiera mandado a un celular, a un teléfono. El que está hablando a través de ese teléfono es Dios. Transmitiendo el Entonces, mensaje. tú lo que haces es que oyes el mensaje de quién viene. Amén. Aquí yo estoy exaltando al Señor, no estoy exaltando a los pastores, ni a los profetas, ni a ningún ministro de Dios. Es Dios al que le place hablar. Dice, tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Alcancen a imaginarse esto, un ser resplandeciente que en vez de lengua tiene una espada. ¿Por qué una espada? Porque es la figura como el Señor quería representarse para que nosotros entendiéramos, que de su boca sale algo especial. Poder. La espada, dice Hebreos 4:12. Vamos a ver qué es, ustedes ya están entendiendo. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y me quedo ahí, porque esta parte es vital. La espada tiene una función, es entrar en tu ser, como si tuviera un filo por acá y un filo por allá, y por consiguiente eso duele, molesta, incomoda, para que sea partido el alma y el espíritu. Recuerda que no es lo mismo. El alma y el espíritu son 2 cosas. El alma es la parte emocional tuya, tus pensamientos, tus sentimientos, tu voluntad, tus emociones. En el ser humano común y corriente que no conoce al Señor Jesucristo, eso está pegado a una parte espiritual que está casi inexistente, está así, fusionado. No entiendo. Entonces, las emociones y los pensamientos son los que mandan a ese ser. Ay, estoy hoy en un aburrimiento, no voy a hacer nada. ¿Quién le mandó? El sentimiento. Esa persona no tiene autocontrol, no tiene autodominio. En cambio, la persona que ha sido adiestrada por la palabra de Dios ha sido partida. El alma y el espíritu quedan separadas para que el espíritu se convierta en la habitación del Espíritu Santo y tome el control de la vida. Y ya no nos movamos por emociones. Ya no andemos por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que sentimos. Ay, estoy como deprimida. No, yo no voy a la iglesia. No, el Espíritu dice, ¿a qué vas a ir a la iglesia? A oír
la palabra de tu Dios, el alimento de tu espíritu, ve, esa persona ya está partida de su alma y su espíritu por causa de la palabra. Pero para eso ha tenido que sentir el dolor de la espada que parte. Isaías 49:2 dice: y puso mi boca como espada aguda. Lo dice Isaías. Dice que el Señor lo puso a él como espada aguda. Claro, era profeta. Tenía que hablar la palabra de Dios. Y hay pasajes de Isaías que son muy hermosos, pero hay pasajes que son muy duros. Y todos los profetas del Antiguo Testamento son igual. Y yo no sé de dónde salió el concepto ahora de que el Señor Jesucristo es solo amor y blandura. Todo es una palabra blanda, blanda, blanda. Y nunca dijo nada fuerte. Lean bien los 4 evangelios. El Señor le dijo a los fariseos: hipócritas. Se los dijo de frente. A otros les dijo: sepulcros blanqueados. Raza de víboras. Raza de víboras. ¿De dónde? Que el Señor Jesucristo solamente decía cosas blanditas. Y entonces ahora se crió una nueva generación de cristianos, así todos gelatinosos y blandengues, donde no se les puede decir: así dice la palabra de Dios, está. Ay no, ese pastor me está regañando, yo mejor me voy. Hermanos, no es el pastor, es la palabra de Dios. Hay que aprender a ponerle el cuerpo a Dios. Si Él dice que tiene que ser partida tu alma y tu espíritu, déjalo. ¿Para qué lo hace? ¿Es que Dios es sádico? ¿Es que Dios te quiere molestar? ¿Es que Dios te quiere llorando? No, hermano. Él te quiere crecido, maduro, estable, gozoso, en paz. Pero para eso tienes que dejar aparte la carne. Tú no vas a poder tener paz ni gozo mientras lo que tú sientes sea lo que te guía. Ah, chino mamón, chino cansón, váyase de la casa. No se puede. No se puede. Si de buenas a primeras porque tienes un disgusto. No se puede un divorcio porque tienes un disgusto. No se puede. La palabra dice otra cosa. Si tú estás maduro en el espíritu, vas a poder tolerar y vivir en armonía con los demás, en paz. Por eso, andar con Dios es un camino estrecho y una puerta angosta. Porque Dios tiene sus partes que son duras para nosotros. Es como un marido que a veces nos talla y nos molesta, pero hay que aceptarlo como es. Porque las cosas que Él da después de que ha tallado son increíblemente bellas, maravillosas, gozosas todas. No es mentira, mis hermanos, que hay una vida de paz. No es mentira que hay una vida de gozo cristiana, pero para aquellos que han caminado el camino estrecho, los que han sido valientes y que se han querido mantener. La recompensa está al final. La recompensa no es ya desde el principio. Así que a muchos cristianos hay que decirle: no sea flojo. ¿Quiere tener vida eterna? ¿Quiere tener vida profunda? Entonces trabaje, déjense trabajar valientemente. Y Efesios 6:17 dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Exactamente. ¿Qué dijo allí? Dijo que, creyente, tú tienes que tomar la palabra de Dios en tu boca. Mira que esto no es solamente para un pastor. Significa que tú tienes que hablar la palabra de Dios. Ah, pero yo no me sé la Biblia. Bueno, va siendo hora de que empieces a estudiarla para que tú puedas decirle: te perdono, esposo, esposa, hijo, vecino, te perdono, porque alguna vez leí que yo tenía que perdonar 70 veces 7. Te amo en el amor del Señor. Amar no es que el corazón me palpite, amar es aceptar, tolerar, armonizar. Entonces tienes que hablar la palabra de Dios. No solamente oírsela a un pastor. El pastor en realidad está puesto es para que la ovejita sea entrenada en los primeros tiempos, en los primeros años, y después de cierto tiempo normal,
esa ovejita salga caminando y hablando como adulto cristiano y sirviendo a Dios con todos los necesitados a su alrededor. ¿Conoces algún necesitado a tu alrededor? Te digo, en tu casa hay necesitados de conocer la justicia, la paz, el amor de Dios, la armonía de Dios dentro de tus vecinos. Y el Señor te llama a eso, no a que te sepas la Biblia al derecho y al revés, sino a que la vivas en ti y después muestres a otros las maravillas que Dios ha hecho contigo. Versículo 17. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Cuando uno se acerca las primeras veces al Señor, viene el susto, el miedo, el retirarse rápidamente. Pero el Señor siempre le dice, sí, tienes miedo porque yo soy muchísimo más grande que tú. Yo soy poderoso y tú eres débil. Pero no te asustes. Yo quiero expresar esa grandeza y ese poder en ti, en tu vida. Y aquí le volvió a decir, yo soy el primero y el último, yo soy el alfa y la omega. Yo soy tu principio. O sea, todo lo que tú tienes proviene de mí. Yo te lo doy, yo te lo di. Y soy tu fin. Todo lo que te he dado es para que llegues a mí en bendición. Por eso te pongo la mano derecha sobre ti. ¿Se alcanzan ustedes a imaginar? Alcáncense a imaginar lo que sería en este momento que el Señor nos pusiera, ahora, ya, su mano de amor sobre la cabeza o sobre el pecho. Con ese amor con que está diciendo aquí, no temas. Ustedes se pueden imaginar a dónde se iría la soledad, el miedo, la angustia, si el Señor se apareciera frente a nosotros y nos tocara. Eso es lo que quiere hacer contigo. Cuando tú lo conozcas, cuando esta revelación de Apocalipsis se vaya metiendo dentro de ti y te vaya quitando las telarañas, vas a ver a un Hijo de Dios tan grande, tan poderoso, voy a decir esto, tan temible, pero al mismo tiempo tan amoroso, que uno deja de temblar rápidamente delante de Él y lo que quiere es un abrazo de ese Dios, de ese Señor. Amén. Que tiene todo el poder del Padre Eterno. Y termina diciendo, yo soy el que vive, y aunque estuve muerto, he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Y al que se las da, ya no tiene por qué temer ni el infierno ni la muerte. Escribe las cosas que has visto. Y llegamos aquí al centro de Apocalipsis. Ya voy a terminar. Mire, aquí están las cosas resumidas de todo lo que es el libro de Apocalipsis. Las cosas que has visto son estas que estamos mirando en el capítulo 1. Las que son corresponden al capítulo 2 y 3, que son las iglesias, que vamos a ver a continuación. Y las que han de ser después de esas corresponden al capítulo 4 en adelante, que es la descripción de lo que ha de venir. Y por último, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles, o sea, los mensajeros de las 7 iglesias. Probablemente cada iglesia tenga un mensajero angélico, un mensajero que de parte de Dios está cuidando a las ovejitas y al pastor. Pero el mensajero material es el pastor. Entonces el Señor dice, mire, yo tengo a los 7 ángeles de las 7 iglesias en mi mano. Eso es una garantía para ti. Quiere decir que el verdadero pastor tiene que estar en la mano del Señor Jesucristo. Comiendo de la mano del Señor. Bajo el cuidado, bajo la protección y sobre todo bajo la guía del Señor Jesucristo. Un pastor no puede hacer lo que se le dé la gana. Porque ¿quién es el dueño, según esto, de la iglesia?
el Señor Jesucristo. Él es el dueño, dice aquí, porque las tengo en mis manos, las 7 iglesias. Los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias, como les decía antes. Termino con Malaquías 2:7, el último versículo que vamos a mirar. Malaquías 2:7. Antes de Mateo. El último libro del Antiguo Testamento. Este es un versículo escondido. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de el Señor de los ejércitos. Todo sacerdote de Dios, valga decir otra vez, pastor, evangelista, profeta, anciano de las iglesias, pero también toda cabeza de familia, todo padre o madre de familia que tiene a su cuidado a 2 o 1 o 3 ovejitas, sus hijitos. Dice aquí que sus labios deben estar llenos de sabiduría, han de guardar la sabiduría de Dios. Si no, la familia anda manga por hombro en un caos, en un desorden, porque la palabra no está rigiendo. Salmo 127 dice, si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los que la construyen. La razón por la que hay tanto problema en los hogares hoy en día es porque la palabra no está allá adentro. La palabra estuviera allá, habría respeto, habría armonía, habría orden. Por eso dice el sacerdote, o sea, el varón si cree en Dios, si no cree entonces la mujer. Han de guardar la sabiduría, pero la sabiduría viene de Dios únicamente, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es del Señor de los ejércitos. Este es un tremendo ministerio. Ser padre, ser madre, ser dirigente de un grupo, o ser pastor de una iglesia, o ser autoridad civil, es una obligación delante de Dios y es algo que va a ser demandado por el propio Dios. Esto es para que te ubiques, entendiendo que si el pastor entiende esto, la iglesia está bien. Si no lo entiende el pastor, si él es el que cree que él es el que manda en la iglesia está mal. Igual pasa en la familia. Bueno, terminamos con el capítulo 1 y entonces oramos para eso. Bueno, entonces quedamos como el resumen del capítulo 1, nos queda muy claro quién es el que dio la revelación a Juan, el Rey de Reyes, su vestidura, su poder, su omnisciencia. Y cuando al final le dice en el versículo 17, en el 18, él mismo dice, el que vivo, o sea, está vivo, pero también dice, estuve muerto, lo asesinaron, pero resucitó y dice, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y al resucitar le quitó las llaves al Satanás de la muerte y del Hades. Tenemos la certeza de que tenemos salvación en Él. Vale la pena estudiar esto, vale la pena saber el Dios que tenemos. Por eso en esta hora, Señor, te damos gracias por haberte sacrificado de esa manera, porque no alcanzamos a imaginar las cosas que te hicieron, el dolor tuyo, lo que debiste sufrir como el peor de los pecadores hoy que se están descubriendo tantas cosas tan horribles que hacen los seres humanos, Señor, y los hijos del diablo, que la cabeza se nos revienta de pensar la maldad sin límites. Aún por esas personas tan terribles tú viniste a morir. No hay un pecado que sea más grande que tu poder y que tu gloria y tu amor. Hoy renovamos esa entrega a ti. Te pedimos perdón porque somos débiles, porque cada 8 días toca levantarse, toca tomar fuerzas para volver a retomar y seguir esta disciplina de conocer tu palabra. Ayúdanos, Señor, estamos en una batalla espiritual, la última batalla. Ayúdanos a luchar, ayúdanos a levantarnos como guerreros. Tú nos enseñaste que la lucha no es contra sangre y carne, es contra principados, potestades y huestes celestiales de maldad. Estamos en batalla, somos soldados y ya casi, aunque agotados, aunque cansados de esta lucha,
tenemos la fuerza del Espíritu, la esperanza de saber que ya vienes y que por toda la eternidad vamos a estar gozándonos contigo en tu presencia. Ayúdanos a mantenernos, a dar la batalla y a seguir conociendo tu palabra. Te pedimos por todos los que están hoy en el chat, por aquellos que un día empezaron y ya no están, para que tú les calientes ese corazón y vuelvan, por los que están peleando contigo, los que están en luchas, en esos hogares donde el diablo se mueve y se burla de ti, Señor, por tantos hogares que están en peleas, en problemas económicos, en problemas conyugales, en tantas cosas, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, reinando en esos hogares, que los hijos se conviertan a ti, que te busquen de todo corazón y vuelvas el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Te damos gracias en esta noche y bendecimos tu santo nombre y te decimos, aquí estamos y queremos mañana continuar, Señor, hasta que vengas por nosotros. Por lo menos Fernando y yo vamos a servirte, Señor, hasta el último de nuestros días. Amén, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Amén.